Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, pues sean todos bienvenidos a nuestro estudio de la segunda carta de Pedro. Para mí es un gozo poder volver a estar con ustedes a través de este medio, poderles compartir la palabra de Dios, algo de lo que Dios me ha estado hablando y que creo yo que va a ser una gran bendición para todos poder seguir estudiando. Entonces, pues sean todos bienvenidos, gracias a Dios por sus vidas, porque Dios dispone en nuestro corazón el poder sumarnos a este estudio. Entonces, te quiero agradecer por tu tiempo y bueno, si tú has estado viendo el estudio de Primera de Pedro y ahora el de Segunda de Pedro, pues agradecerte porque, pues bueno, tienes esa disposición y te tomas el tiempo de poder acompañarnos y poder estar estudiando junto con nosotros la palabra de Dios, que es hermosa. Y hemos estado viendo estas cartas de Pedro, sobre todo por el contexto en el cual nos encontramos también hoy nosotros, que ha sido pues este periodo de prueba, este periodo donde hemos encontrado dificultades en nuestra vida, claro, pero que la palabra de Dios nos muestra que hay consuelo y hay un propósito en todo esto que estamos pasando. Entonces, mis hermanos, pues te agradezco mucho por eso. Te quiero compartir un poquito y pedirte también de tus oraciones. Gracias a Dios, pues bueno, la semana pasada les compartía que hemos iniciado una reunión con jóvenes mayores y bueno, Dios ha sido bueno. La semana pasada éramos aproximadamente 18 jóvenes conectados ahí en la plataforma a través de lo que estábamos planeando hacer. Y bueno, este sábado pudimos ya comenzar en forma con un estudio de un libro que es magnífico y de hecho te lo puedo recomendar, se llama Ídolos del Corazón. Estamos estudiando este libro que está siendo maravilloso con los jóvenes de la iglesia Mahanaim, tanto Jutepec, Cuautla, Arboledas, pero también se han sumado otras personas, otros invitados. Entonces, de hecho, te quiero dejar como oración, bueno, principalmente pues el estudio, ¿no? El grupo de jóvenes de la iglesia, pero también pedirte que estés orando por los jóvenes que están siendo invitados, que han despertado ese interés de quererse acercar a conocer de Dios. Algunos de ellos todavía no conocen o no han recibido a Cristo como su Salvador. Entonces, bueno, esperamos que este sea un buen medio, sea algo que Dios ocupe para que puedan estar conociendo verdaderamente a Dios. Y te pido que estés orando para que también Dios nos ayude a que Él muestre el momento preciso en el cual debemos de predicarles el Evangelio. Y si es su voluntad, ellos puedan a partir de ese momento recibir a Jesucristo como su Salvador. Entonces, agradecido con eso, porque bueno, este sábado fue un sábado que de verdad me llenó de gratitud el corazón, porque ya no fuimos solamente esos 18 jóvenes que estuvimos la semana pasada, sino que este sábado aproximadamente calculamos que hubo 30 jóvenes, en algún momento hubo 37 conexiones, obviamente en algunas de ellas estaban 2 personas. Entonces creemos que hubo un gran impacto y esperamos de verdad en Dios que esto sea de bendición tanto a los jóvenes de nuestra iglesia como a muchos otros que están siendo invitados y gracias a Dios por eso, porque despierta ese interés en la juventud de querer conocer más de Dios. Entonces te pido que estés orando por eso y que pues Dios siga utilizando ese medio y que pues podamos seguir creciendo con los jóvenes, que pues bueno, son responsabilidad de todos hacerlos crecer, pero ellos son aquellos que van a seguir haciendo crecer la iglesia. Entonces, bueno, te pido tus oraciones por ello. Y también te quiero dejar otro motivo de oración, ya lo compartí con el grupo de WhatsApp de la iglesia de Cuautla. Ustedes saben que bueno, Dios me ha permitido viajar al país de Cuba y conocer las necesidades que hay en ese país. Y bueno, justamente ese domingo, después de, bueno, mientras estábamos escuchando la predicación, recibí un mensaje de una amiga que también estaba yendo con nosotros a Cuba y me reenviaba un mensaje directamente desde Cuba del pastor con el que estuvimos trabajando, el pastor Carlos, el que apareció en el video de agradecimiento que traje cuando regresamos de Cuba. Y de verdad, si tienes la oportunidad, puedes reenviar este mensaje pues también a los demás hermanos, que ellos puedan escuchar cuál es la necesidad que el mismo pastor en sus propias palabras nos expresa que hay en ese país. Es lamentable ver que hay un país tan oprimido,
por el enemigo y que están pasando situaciones bastante difíciles. Él dice que para poder entenderlo tienes que vivirlo. Y déjame te digo algo, yo quizá no pude vivir la situación que ellos están viviendo en este momento, pero sí pude vivir un tiempo allá en el que pude ver la necesidad tan grande que hay en todo sentido, espiritualmente, económicamente, y es bien difícil, de verdad, que cuando escuché ese mensaje de su propia voz, me quebrantó mucho el corazón y me hizo pensar y valorar lo que Dios nos está dando aún en medio de esta situación, y ver que ellos realmente, a veces nosotros nos quejamos de que la estamos sufriendo en esta cuarentena, pero después de escuchar su mensaje dije, gracias a Dios que Él nos permite estar viviendo este tiempo muy diferente al de ellos, pero no, que no me quite esa sensibilidad ante las necesidades que ellos tienen. Te pido que estés orando mucho por el pueblo cubano, sobre todo por el pueblo de Dios allá en Cuba, que está siendo afectado económicamente, está siendo afectado aún en todos los recursos materiales que pueda haber. No hay comida, hay un desabastecimiento, muy grande de alimentos, de artículos de primera necesidad. No hay incluso transporte por la misma falta de combustible. Entonces yo te pido que estés orando por el pueblo cubano y que pues Dios cumpla su propósito, y que bueno, no dejemos de ser sensibles ante las necesidades de nuestros hermanos. Ya vimos precisamente en el estudio de la primera carta de Pedro que vamos viendo que los mismos padecimientos, o incluso a veces hasta peores, se van cumpliendo en nuestros hermanos alrededor del mundo. Y bueno, ahora pues tú y yo estamos confinados en esta cuarentena, pero al ver la necesidad de otras personas vemos que nuestros padecimientos en realidad a veces no se comparan con los de otras personas, y eso nos debe de ayudar a valorar lo que Dios nos da y agradecerle por todo lo que Él nos da. Entonces yo te pido que estés orando por el pueblo cubano, por los hijos de Dios en Cuba. Te pido en específico que estés orando por el pastor Carlos, que se encuentra ahí en Mayabeque, Cuba, y que pues bueno, Dios cumpla su propósito y que podamos estar siendo sensibles ante las necesidades. Pero bueno, vamos a continuar entonces con nuestro estudio de la segunda carta de Pedro. Hoy vamos a hacerlo muy cortito, porque quiero darle énfasis a terminar el tema que no concluimos la semana pasada. Estábamos viendo el secreto del crecimiento cristiano y pudimos ver dos puntos en ese, dos subtemas en ese punto, pero nos faltó uno. Y hoy quiero cerrar ahí porque no me quiero meter todavía en el siguiente punto sin aterrizar completamente esto. Así que hoy vamos a ver este último punto de lo que es el secreto del crecimiento cristiano. Y ya vimos, solamente para recordar un poquito, ya vimos que en el secreto cristiano, en el secreto del crecimiento cristiano, pudimos encontrar que hay una base, que es la fe en Cristo. Eso es la base sólida para un crecimiento. Y después de que hay una base, vimos que también debe haber un proceso, en el cual vimos que bien, ya está nuestra base, o nuestro crecimiento tiene una base bien sólida, que es la fe en Jesucristo. Es un cimiento. De hecho, hicimos una ilustración con una construcción y hablábamos de que son los cimientos. La fe en Cristo son los cimientos que van a mantener esa casa firme. Pero también vimos que hay un proceso para poder crecer, y en medio de ese proceso vimos que Dios nos provee los materiales necesarios, que ya vimos que Él nos da de su poder, que Él nos ha dado su espíritu, y Él ya nos da las herramientas y los materiales necesarios para hacer crecer. Pero vimos que, bueno, no basta con tener solamente el material, sino que también nosotros tenemos que echar mano de obra para poder hacer crecer. Y vimos algunos aspectos muy importantes que quiero que volvamos a retomar un poquito y repasar, porque van a ser importantes para esto. Vimos exactamente que necesitamos, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor.
Y vimos que debemos de ser ejercitados en eso. Eso es lo que nosotros tenemos que poner como mano de obra para poder crecer firmes. Pero ahora, bueno, al final de esto incluso vimos que cuando nosotros logramos tener estas cosas, dice, porque si están en estas cosas porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vimos que cuando nosotros tenemos esas cosas y no solamente las tenemos, sino que tienen que abundar, entonces nosotros comenzamos a crecer. Pero también vemos un contraste de que si no las tenemos, entonces no vamos a estar firmes. E incluso vimos la ilustración que Jesús hacía justamente acerca del hombre sabio y del hombre imprudente, aquel que construye su casa sobre la roca y aquel que construye su casa sobre la arena. Y es así ese contraste que también a nosotros se nos dice. Cuando tú construyes tu casa sobre una base firme, pero utilizas los elementos que ya Dios te ha dado y abundas en tu mano de obra, entonces podrán venir tormentas, vientos y no va a caer tu casa. Pero en contraste, si tú eres insensato y no utilizas bien los materiales que Dios te da y no abundan en ti las cosas para echar mano de obra, entonces esa casa terminará siendo un caos. Y vimos que, bueno, esas personas que no hacen caso de echar mano de obra abundante para hacer crecer, bueno, ellos son faltos de visión y son faltos de memoria, porque ellos no alcanzan a ver las cosas espirituales, incluso no se acuerdan de lo que Dios ha hecho en su vida. Por eso el crecimiento es muy importante. El crecimiento hace que nosotros podamos recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que hoy vamos a terminar viendo ese punto que es la consumación del secreto del crecimiento cristiano. Ya vimos todo esto, pero vamos a ver cómo terminará. Y para esto vamos a leer los versículos 10 al 15 de ahí del capítulo 1 de Segunda de Pedro, donde dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque en vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis estar en todo momento teniendo memoria de estas cosas. Vamos a ver la consumación, un resultado que va a traer el crecimiento cristiano. Y bueno, ese secreto del crecimiento cristiano, vamos a ver cómo va a traer ciertos beneficios, ciertos resultados que nos van a ayudar muchísimo. Pero bueno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, después de haber leído generalmente todo esto. Y ahorita vamos a poder entrar un poquito más a detalle aquí. No nos vamos a tardar mucho, como ya te dije, pero va a ser muy bueno lo que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a orar, hermano, acompáñame en oración. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias, Padre, por todo lo que tú nos has hablado a través de este estudio. Y bueno, hoy nos queremos poner en tus manos para poder entender la verdad bíblica que tú nos has dejado aquí, Dios, y que podamos entender la importancia del crecimiento en nuestras vidas para tu servicio, Dios. Que podamos estar creciendo como hijos tuyos y que veamos qué tan importante es que podamos ser edificados y que sigamos creciendo siempre en tu conocimiento, Padre. Gracias te damos, nos queremos poner en tus manos, Dios. Bendícenos, danos un corazón sensible y dispuesto y receptivo a poder escuchar tu voz en esta tarde, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ya vimos entonces esta parte de lo que es la base, lo que es el proceso, y vamos a ver entonces de la consumación. Y entonces vemos que, bueno, ya hicimos un repaso de lo que es la base, el procedimiento, pero en esto que estamos viendo vamos a ver beneficios del crecimiento cristiano, la consumación
de todo lo que ya hicimos. Hay una base, un proceso y la consumación. Cuando cuando alguien construye una casa, hay una base, se comienza ahí, luego empieza todo ese proceso de poder estar levantando la casa, pero al final hay una consumación donde tú ya llegas y ves la casa completamente terminada y dices, wow, qué bonito. Valió la pena el esfuerzo y todo lo que se estuvo haciendo. Y hoy vamos a ver eso, vamos a ver resultados magníficos a través del crecimiento cristiano. Como primer punto vamos a ver que hay estabilidad. Versículo 10 dice esto: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque haciendo estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que ya vimos anteriormente, cuando hemos puesto una base sólida, cuando hemos tomado los elementos que Dios nos ha dado, ese material de construcción, cuando hemos echado mano de obra, cuando logramos hacer todas esas cosas, dice, por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. Procura hacerlo firme. ¿Cómo vas a procurarlo? Echando mano de obra, ocupando bien las cosas. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vas a estar estable. Cuando tú realmente comienzas a echar mano de obra en tu crecimiento cristiano, va a haber una estabilidad en tu vida espiritual. Ya lo vimos en esa ilustración que Jesús nos deja ver del hombre sabio y del hombre imprudente. Cuando realmente pones y haces todas estas cosas, esa casa está fundada sobre la roca y vienen lluvias, vienen tormentas, descienden aguas y esa casa no se destruye. ¿Por qué? Porque hay una convicción firme. Comienzas a crear convicciones. Esto es lo hermoso del crecimiento. Comienzas a crearte convicciones que son convicciones inamovibles. Porque tú ya crees una verdad y esa verdad está cimentada en una base sólida que se llama Jesucristo. Y entonces comienzas a crecer. Y ahí vas a darte cuenta que esa estabilidad pueden venir a tu vida problemas económicos, familiares, sociales, pueden venir problemas de salud, puede venir cualquier tormenta, pero tú vas a estar firme y estable, porque estás bien cimentado en el crecimiento que Dios te dice que debes de tener. Entonces vemos que un primer beneficio que podemos encontrar es que estamos firmes en nuestra vocación y elección. ¿Cuál vocación y elección? La de seguir a Jesucristo, la de ser sus hijos. Entonces vemos que ese crecimiento nos mantiene estables, no nos hace temblar. Estamos sobrios, no nos deja movernos de donde estamos. Entonces vemos que ese crecimiento trae este primer beneficio. Ahora, no solamente trae estabilidad a nuestra vida, también nos dice que va a haber una entrada generosa. Ve lo que dice el versículo 11. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ojo con esto. No solamente vamos a estar estables, sino que también os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino. Y aquí debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros malinterpretamos este versículo, podríamos decir, es que entonces cuando yo me esfuerzo, me gano el reino. Y podríamos caer en el error de decir, yo soy merecedor del reino cuando hago obras. Y no es así. Tenemos que leer con mucho cuidado, tenemos que respetar la gramática del texto. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. No dice que solamente así tendremos entrada nada más. Porque la entrada en realidad ya la tenemos. ¿Cuándo la tenemos? En el momento en el que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Desde ese momento nosotros ya tenemos entrada al reino de Dios. Pero ahora dice que de esta manera, manteniendo una estabilidad y un crecimiento, se nos será otorgada amplia y generosa.
no solamente vamos a tener una entrada, sino que nuestra entrada va a ser amplia y generosa. Y esto nos habla incluso de fruto eterno. Nos habla de frutos que van a perdurar por la eternidad, que van a estar dados para nosotros allá en la gloria. No solamente vamos a entrar, sino que vamos a tener una entrada grande. No sabemos realmente cómo van a ser los beneficios. Va a haber muchísimos, obviamente, pero es de acuerdo a cómo seguimos creciendo. Ahora, ¿por qué nosotros ya tenemos entrada? Ya lo vimos en Primera de Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Desde ese momento nosotros ya tenemos entrada al reino. ¿Por qué? Ya somos linaje escogido. Pero ahora, cuando nosotros comenzamos a crecer, entonces se nos es otorgada amplia y generosa entrada al reino de nuestro Salvador Jesucristo. Vemos un privilegio enorme, que vamos a tener muchas cosas que la verdad no te mentiría si te dijera vas a tener esto y esto y esto. No lo sé, solamente Dios sabe qué es lo que nos va a dar ahí, pero vamos a tener amplias y generosas entradas. Bueno, esa amplia y generosa entrada, va a haber beneficios, pero estos beneficios solamente vendrán a nuestra vida cuando nosotros comenzamos a crecer. Por eso yo te decía que esto nos está hablando acerca de frutos eternos. Y sabes, ese fruto eterno nos está esperando. En realidad ese fruto ya está ahí. Ahora, ¿qué se requiere? Que nosotros nos esforcemos por tomar ese fruto, que echemos mano de obra para alcanzarlo y que podamos disfrutar de ese fruto. Cuando tú tienes un árbol frutal, no esperas a que la fruta caiga, porque cuando cae, la mayoría de las veces ya no sirve. Tienes que ir y esforzarte por tomarla para que esté en su punto exacto. Así nosotros también, ese fruto ya está ahí disponible, pero nosotros tenemos que esforzarnos por alcanzarlo y tomarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Echando mano de obra de nuestro crecimiento. Ahora, no solamente esto, sino que también va a traer efectos posteriores. Va a haber cosas que en un futuro van a tener efecto. Déjame te digo aquí algo muy interesante. Vamos a leer versículos del 12 al 15. Pero aquí vamos a encontrar el corazón de Pedro. Bien lindo lo que vamos a encontrar aquí. Y de hecho lo vamos a ver como un testimonio de que el crecimiento va a traer resultados, porque él mismo es un testimonio de ese crecimiento. Dice así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces encontramos aquí un testimonio de Pedro. Él ya nos dijo que vamos a abundar, que vamos a tener una entrada amplia al reino. Pero ahora él dice: veme a mí como ejemplo. Yo experimenté, y de hecho piensa en Pedro, él experimentó un crecimiento claro a través de muchísimas cosas. Él tuvo que echar mano de obra, que era difícil, claro. Imagínate, Pedro en ese momento, después de que, él no lo negó y sepultaron a Jesucristo, él pasó un momento de depresión y se tuvo que ir un tiempo y aislarse y comenzar a pensar en por qué había fallado. Pero un día él entendió que él tenía que seguir esforzándose. Dios ya le había dado los materiales. Acuérdate que ya lo vimos, Hechos 1:8, y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo con poder. Y entonces él fue dotado, y cuando él entendió que Dios lo estaba dotando de algo, él entonces se levantó y echó mano de obra, porque salió y comenzó a predicar. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Sanó un paralítico. Él comenzó a echar mano de obra. Y no paró ahí, sino que incluso se enfrentó a ir a la cárcel, se enfrentó a tener que salir de Jerusalén, comenzar a predicar. Fue a predicarle a los gentiles, le predicó al centurión, a Cornelio. Recibe los gentiles a Jesucristo. Él comenzó a echar mano de obra y empezó a crecer. Él ya había experimentado ese crecimiento y dice: por eso mismo, como yo ya aprendí que necesito crecer, no dejaré de recordaros.
siempre estas cosas. Y vamos a ver que hay un crecimiento o un efecto en lo pastoral. Y quizá tú vas a decir, bueno, yo no soy pastor, déjame te digo algo. En algún momento de tu vida te va a corresponder hacer la labor pastoral. Quizá no tienes un llamado pastoral, sí, pero tienes que ejercer ese, ¿cómo podemos decirlo? Ese oficio de pastor. Tienes que llevarlo a cabo en tu vida. Si eres padre de familia, tienes que pastorear a tu familia. Si eres madre de familia, vas a pastorear a tus hijos. Si eres líder de algún grupo, de algún ministerio, tienes que pastorear. En algún momento vas a pastorear. Es más, tú tienes un discípulo, vas a pastorear a tu discípulo. ¿Y por qué te digo que va a surgir efecto en lo pastoral? Cuando él dice, no dejaré, nos habla de que siempre va a estar al pendiente de otras personas que necesitan ser animadas para que puedan también crecer. Porque tengamos presente justamente lo que yo creo que él lo tenía bien presente, algo que Pablo decía en Gálatas 6:9, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Él ya había sido ejercitado en las cosas que ya vimos: virtud, conocimiento, paciencia, dominio propio, piedad, amor fraternal, afecto fraternal y amor. Y como él ya había sido ejercitado en eso, entonces él dice, no me voy a cansar, no dejaré de recordarte. ¿Por qué? Porque él ya entendió que todo esto es por amor. Y que él ya creció, pero tiene que seguir creciendo y hacer crecer más a otras personas. Entonces, esto de no dejaré de recordaros, es no dejaré, me voy a preocupar siempre. Y este mismo afecto que dio resultado en la vida de Pedro a través de su crecimiento es el mismo resultado que debe de dar en nuestras vidas. En nosotros también tiene que existir esa preocupación porque hay otras personas que también crezcan. Cuando nosotros crecemos, debe de existir también en nuestro corazón el anhelo de que otras personas crezcan. Y a través de ese deseo, nosotros no dejaremos de ayudar a las personas a crecer. Ahora, no solamente en lo pastoral, sino también en un propósito. Dice, no me cansaré, no dejaré de recordaros siempre estas cosas. De recordaros siempre, va a tener un propósito que va a ser: siempre quiero que crezcas, siempre quiero que crezcas, no te voy a dejar caer, te voy a ayudar. Mientras Pedro tenía la oportunidad, él siempre quería hacer crecer a otras personas. Ya lo vimos en su primera carta. Él dice, bueno, estás padeciendo, estás sufriendo, pero dale, crece, tienes que seguir adelante. Tienes que entender que es el propósito de Dios. Crece en tu vida cristiana. Nosotros también debemos de tener eso en nuestra vida. Ese sentir de decir, bueno, yo ya entendí que el crecimiento es importante para mi vida y estoy logrando crecer, pero tengo que hacer que otras personas también sigan creciendo y no debo de dejar de recordarles. Porque, ¿sabes? Pedro sabía que estas personas ya sabían que ellos tenían que crecer, pero él dice, no dejaré de recordarte estas cosas. Tú y yo también necesitamos que alguien nos recuerde. Y va a haber otras personas que van a necesitar que tú también les recuerdes. Entonces, cuando tú logras crecer, vas a entender que siempre va a haber una necesidad en ti y en otras personas para seguir creciendo. Ahora, también dice que en su partida va a haber un efecto posterior. ¿Por qué dice esto? Tenemos que tener muy en cuenta esto. Dice, para que estéis confirmados en la verdad. Para que cuando Él no esté ahí, ellos ya sepan y tengan en su corazón que ellos deben de seguir creciendo. Por ejemplo, si tú eres padre de familia, tú ayudas a tus hijos a que ellos crezcan. Y llega un momento de la vida en el que tú ya no vas a estar. Y ellos tienen que hacerlo por sí mismos. Pero tú ya les diste bases sólidas. Este es lo mismo que Pedro está haciendo con estos hermanos. Yo ya te di una base sólida, ahora te corresponde a ti. Porque un día yo voy a partir.
Y obviamente esto hace referencia a que, bueno, él sabía, Jesús ya le había dicho que él iba a morir. Y estuvo, de hecho esta carta es antes de que él muriera, antes de su martirio. Y él decía, yo sé que voy a partir, pero yo quiero que antes de irme tú puedas estar confirmado en la verdad. Así como yo pude cimentarme en esa base sólida, pude crecer, tú puedas también poner esa base sólida, tú puedas crecer y tú puedas ver que también necesitas dar ese crecimiento. Entonces, él se quiere asegurar de que estas personas generen sus propias convicciones. Y ojo, aquí va a venir un tema bien importante que es en el que me quiero centrar más que nada el día de hoy. Esto nos está hablando de discipulado. Cuando tú creces, tú también tienes que dar crecimiento a otras personas. Él está preocupado porque estos discípulos de él puedan estar firmes para que en el momento en el que él no esté, ellos puedan seguir creciendo en todo momento. Nos está hablando de discipulado. Yo te estoy dando las bases. Tú genera tus propias convicciones y tú vas a estar firme cuando yo ya no esté. Y de hecho termina así porque también vemos que en su provisión hay un efecto. Dice, para que podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. De hecho esto es con lo que termina así. Pero dice antes, sabiendo en breve que debo de abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo había declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Dice que va a tener diligencia en que otras personas aprendan. Viste que anteriormente vimos que debemos de poner toda diligencia en nuestro crecimiento, pero ahora aquí dice, yo quiero poner toda diligencia no solamente en mi crecimiento, sino en el crecimiento de otras personas. Que tú puedas entender que el crecimiento en tu vida es importante, sí. Y que va a haber resultados, sí. Pero parte de esos resultados es que también tú puedes ayudar a otras personas a crecer. Por eso yo te decía que quiero darle un sentido o encaminar esto a que tú puedas entender el discipulado, algo que es muy importante en la vida de todos nosotros. De hecho, hubo alguien que se preocupó por nosotros, que él ya había desarrollado virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, que él ya lo había desarrollado y entonces lo puso en práctica en ti y en mí. Yo no sé si tú has sido discipulado, y espero que sí, pero quien te discipuló ya ha sido ejercitado en el crecimiento. Y él se preocupa porque tú puedas estar creciendo. Entonces yo te quiero animar a que tú pienses en el discipulado en este momento. Porque tú ya tienes un crecimiento. Y si tú ya estás creciendo, ¿qué estás haciendo ahora para que otras personas crezcan? Porque déjame te digo algo, esto es parte del mandato de Dios, es parte de la gran comisión. La gran comisión no solamente termina en ir y predicar el evangelio. Mateo 28 dice, id por todo el mundo y haced discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El discipulado va de la mano del evangelismo. Es como un tren. Necesita dos vías. Uno es el evangelismo y el otro es el discipulado. Si uno no existe, el tren no puede avanzar. El discipulado es muy importante, pero ahora tienes que entender que primero tú tienes que crecer, tienes que entender el crecimiento, tienes que primeramente tener una base sólida que es Jesucristo. Tienes que entender que Dios te ha provisto las herramientas y tienes que entender que tienes que esforzarte tú personalmente para crecer. Y después de que ya empiezas a crecer, tienes que ver que ese crecimiento tiene que ser transmisible. Pedro nos lo deja ver aquí en este primer capítulo, donde nos dice que está esa base, está ese proceso, pero ahora dice, yo ya lo entendí y entonces yo te voy a demostrar que yo estoy preocupado por ti. Ahora, si tú ya entendiste que necesitas un crecimiento y comenzaste a crecer, transmite ese crecimiento, porque va a haber un momento, déjame te digo primeramente algo, en tu familia necesitas instruir, va a llegar un momento en el que tú no estés y
Y en el momento en el que tú no estés en tu familia, tus hijos van a necesitar de un cimiento firme y sólido. Y ese cimiento firme y sólido es Jesucristo, pero ¿quién se lo va a inculcar? Tú. Obviamente si él no quiere, bueno, ya eso es otro tema, eso es decisión personal. Pero tú ya diste esa base sólida, así como Pedro aquí les dijo, yo te dejo esto y tú tienes que crecer, y tú tienes que crear tus propias convicciones. ¿Para qué? Para que cuando vengan las cosas difíciles, tú puedas estar firme. Y dice, va a llegar un momento en el que yo no voy a estar, y va a llegar un momento en el que tú vas a depender solamente de lo que Dios te ha enseñado y del Espíritu Santo que te va a guiar a hacer las cosas correctamente. Y al final, de hecho, dice, para que podáis tener en todo momento memoria de estas cosas, para que cuando vengan cosas difíciles, ellos puedan decir, ah, Dios ya me enseñó esto. Y ellos también puedan crecer. Pero ahora, quiero terminar así, por eso que esto es muy cortito. Quiero terminar pensando o haciéndote reflexionar. ¿Estás haciendo discípulos? ¿Estás transmitiendo tu crecimiento? Porque eso es lo que Pedro hizo. Él creció y transmitió crecimiento. Ese es el secreto del crecimiento. Que tú crezcas y hagas crecer a otros. Porque déjame te digo algo. Cuando tú haces crecer a otros, tú vas a seguir creciendo también. Porque cuando tú te ves desafiado a compartirle a alguien un discipulado, te ves desafiado a que tú también te tengas que preparar para darlo. Entonces sigues creciendo. Y déjame añadirle todavía a esto. No solamente tienes que hacer discípulos, tienes que hacer discípulos que asimismo hagan más discípulos. Porque déjame, de hecho esto lo he dicho en otras ocasiones en predicaciones. El evangelismo suma, sí, empieza a traer gente. Pero cuando tú discipulas, esa suma se convierte en multiplicación. El evangelismo suma, pero el discipulado multiplica. Ese es el propósito del discipulado. Y aquí Pedro nos deja ver que él lo está haciendo. Él ya hizo discípulos, pero ahora les dice, ustedes también tienen que crecer. Y cuando entiendan que ya han crecido y que necesitan de ese crecimiento, hagan a más personas crecer. Entonces, yo te quiero llevar a reflexionar el día de hoy a cómo has crecido tú, obviamente, cuánto has crecido, y si ya has notado un crecimiento en tu vida espiritual, ¿qué esperas para transmitir ese crecimiento? Es tiempo de que nos levantemos y hagamos discípulos realmente. Quizá tú digas, bueno, pero ahorita no puedo ir a su casa. No te limites, hermano. Hay muchas oportunidades para poder dar un discipulado. Puede ser por teléfono, tenemos la tecnología para hacer una videollamada, tenemos muchos medios, tenemos las redes sociales. Haz discípulos, porque es parte del crecimiento. Si tú no quieres dejar de crecer, haz discípulos, porque eso te va a seguir haciendo crecer, crecer, crecer y seguir creciendo, porque te va a demandar más conocimiento, te va a demandar más crecimiento para que tú puedas transmitir ese crecimiento. Entonces, yo sé que esto que hemos visto el día de hoy es muy cortito, pero es muy desafiante. Pregúntate, ¿cuántos discípulos tengo? Y si no tienes ninguno, quizás sea el tiempo en el que tú te puedas desafiar a tener un discípulo. ¿Qué requisitos necesitas? Obviamente, primero crecer, conocer la palabra de Dios. Pero de ahí, ¿qué más necesitas? Lo único que necesitas es también ser discipulado, obviamente. Y lo que tú ya has aprendido a través de un discipulado es lo mismo que tú vas a transmitir. Desafíate a ser discípulos. El discipulado es importante. Por eso es parte del mandato, ir y hacer discípulos, enseñándoles que guardan y hagan conforme a todo lo que Él ha dicho. Haz discípulos, hermano. El secreto del crecimiento es que tú logres entender que necesitas crecer. Pero cuando ya lograste crecer y entendiste que necesitas crecer, tienes que hacer crecer a otras personas. Porque entonces seguirás creciendo. Ahí está el secreto del crecimiento del que hemos venido hablando.
Entonces yo te quiero desafiar el día de hoy, hermano, a que tú te puedas animar a tomar un discípulo. ¿Qué es? Puede ser tu propio hijo, claro, ahí está tu primer discípulo. ¿Algún amigo? Discipúlalo. ¿Conociste a alguien en la escuela? ¿Le compartiste el evangelio? Discipúlalo. Ahí está el reto. Pedro nos lo deja ver. Él fue discípulo, pero después discipuló. Él siguió creciendo en todo momento. Entonces yo te quiero dejar con ese desafío el día de hoy y te quiero animar a que realmente lo tomes en cuenta. No solamente que sea algo que estés escuchando. Toma en cuenta el poderte desafiar a discipular a alguien. Y verás cómo Dios te va a seguir haciendo crecer en todo momento. Entonces, hermano, con eso me quiero despedir el día de hoy. Es muy cortito, pero no me quiero meter en el otro tema para que la próxima semana lo veamos completo ese tema. No que empecemos a ver embarradas y embarradas nada más, sino que podamos aterrizar completamente un tema el día de hoy y la próxima semana comencemos con el siguiente tema. Entonces, hermano, este es un buen desafío. Tómalo en cuenta y ve la vida de Pedro aquí. Él nos deja ver su corazón. Y ese es el corazón que debe de haber en nosotros también. Ese corazón que desea crecer y hacer crecer a otras personas. Entonces yo te dejo con este desafío. Vamos a orar, hermano, y que Dios nos ayude a podernos desafiar en este sentido. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias, Padre, por este tiempo tan precioso que nos das con tu palabra. Podemos ver el testimonio de Pedro. Y nos habla de recompensas que tenemos a través del crecimiento cristiano, Dios. Y gracias porque nos dejas ver que a través de que crecemos en ti, en tu conocimiento, Dios, podemos tener esa firmeza, podemos estar estables. Pero también vemos que podemos, que nos desafías, Dios, a que podamos transmitir ese conocimiento. Sabemos que va a haber una recompensa, que vamos a poder tener una entrada amplia y generosa en tu reino a través del crecimiento, pero nos desafías a que podamos estar transmitiendo también, Dios, ese conocimiento y ese crecimiento que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre, a poder comprender esa parte esencial de lo que es un discipulado. Que crezcamos y hagamos crecer a otras personas, Dios. Ayúdanos, Padre, a entender esta verdad. Ayúdanos a ser nosotros primeramente, ser unos buenos discípulos, pero también ser buenos discipuladores. Que nos preocupemos, que tengamos todas esas cosas o esas cualidades que ya vimos anteriormente, que son la virtud, el dominio propio, el conocimiento, la paciencia, la piedad, el amor fraternal y el amor por otras personas a través de un discipulado, Dios. Yo te pido que tú nos ayudes a poder desarrollar este hermoso ministerio que es el discipulado. Ayúdanos, Padre, y nos ponemos en tus manos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mi hermano, esto es todo por el día de hoy. Espero que realmente te puedas desafiar a hacer esto y que puedas disponer tu corazón a que podamos seguir creciendo. La próxima semana vamos a seguir con el segundo punto de lo que es nuestro bosquejo general, que ya lo hemos visto anteriormente. Déjame repasar por acá. Es el lugar de la Biblia en el crecimiento cristiano. Así que ahora vamos a ver cuán importante es nuestra Biblia en nuestro crecimiento. Entonces, yo te quiero animar a que puedas acompañarnos el próximo martes, igual 7 de la noche. Y ya te he dejado unos motivos de oración. Ayúdame a orar por esto y que Dios pues también pueda seguir hablando a mi vida para que podamos seguir creciendo juntos a través de este estudio. Entonces, sin más, hermano, me despido. Te envío un fuerte abrazo, un gran saludo, esperando en Dios que pronto podamos volvernos a ver y podamos estrecharnos la mano, darnos un buen abrazo y podamos tener una convivencia, hermano. Así que muchísimas gracias, te espero el próximo martes. Comparte si quieres este mensaje, comparte en nuestras redes y que más personas puedan ser bendecidas por esto. Pues entonces, hermano, nos despedimos, que tengas muy buena tarde, que tengas una bendecida semana y anímate a tomar este desafío. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes.